Shalom, Bebrujim, Abaim, Lekulam, hola y bienvenidos a todos. No sé si se acuerdan que en el año 2015 hubo varios ataques terroristas en París, Francia. También hubo en el año 2016 y por aquel entonces también en algunas otras ciudades europeas. Y yo me acuerdo de haber leído en varios medios, e incluso me lo comentó una argentina que vivía en París, de la que me hice amiga a través de Facebook, que el motivo que habían tenido, o sea, la razón por la cual habían logrado ser captados los jóvenes que cometieron esos ataques era que no se habían adaptado e integrado bien a la sociedad parisina. Y que la responsabilidad de que ellos lograran, o que no hubieran logrado, o que deberían lograr, esa adaptación, esa integración, era del gobierno francés. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y les voy a explicar por qué. Porque, a ver, que un gobierno quiera hacer políticas de integración y de adaptación, no es que esté mal, no está mal, al contrario, me parece súper amoroso, re bien, muy solidario. Me parece genial si deciden, bueno, tenemos tanta inmigración que decidimos que tenemos que hacer esto por nuestro propio bien. Me parece bárbaro. Pero no me parece que sea responsabilidad del gobierno que esa gente se adapte y se integre. ¿Por qué? Porque por muchas políticas que hagan, si la persona no está dispuesta, no se va a adaptar ni se va a integrar. Hay un lugar donde ya no depende de la afuera, depende de uno. Y eso va a quedar claro, creo o espero, en los artículos que voy a leerles después, donde me uso de ejemplo nuestra propia experiencia. Eh, y también hay que tener en claro que hay mucha inmigración en muchos países donde les cuesta la adaptación, les cuesta la integración, no se vuelven terroristas por eso. Entonces, como argumento, me parece insuficiente. Eh, y bueno, podríamos andar, hay mucho para hablar de ese tema, podríamos hablar de la cantidad de inmigración que recibe Europa y sobre todo ilegal. Pero en eso sí los consideran parte responsables a ellos. ¿Por qué? Porque está muy bien querer rescatar gente del mar, por ejemplo, y evitar que se ahoguen, por supuesto, es lo ideal. Nadie quiere que dejar que se ahogue un niño en el mar. ¿A quién se le ocurre? Pero cuando eso ocurre durante todos los años y vos seguís recibiendo a esa gente sin buscar la raíz del problema para tratar de resolverla, lo que estás haciendo es perjudicar a tu propia gente, porque todo tiene un límite, las riquezas no son ilimitadas. Y por más de primer mundo que sea un país, ¿hasta cuánto puedes seguir ayudando a la gente que recibe y dejando de lado a su propia gente? O sean todas las mismas políticas de ayudas que se dan para los inmigrantes, se dan para los que viven ahí. Y no todos los que viven en esos países, por más que sean del primer mundo, son ricos. También hay pobres en menor medida, pero las hay. Y ellos no reciben por ahí las ayudas que reciben los otros, porque no sé si se entiende lo que quiero decir. Ayudar no está mal, pero con inteligencia, porque además están perjudicando a esos mismos inmigrantes, porque cuando llega un momento que no pueden recibir a tantos, lo que pasa es que no todos reciben las ayudas que necesitan o no de la manera adecuada. Y entonces, ¿y cómo se integra y se adapta a una sociedad, un inmigrante, por muy buena intención que tenga, si no tiene dónde meterse? No, se va entendiendo lo que quiero decir. Ahí ya la problemática es más profunda. Y yo creo que todos los que hablan de recibir a esos inmigrantes están usando políticamente y no están haciendo verdaderos esfuerzos por encontrar la solución. Porque para hacer los verdaderos esfuerzos en encontrar la solución tienen que analizar el problema muy a fondo. Y no me parece que lo estén haciendo. Me parece que se quedan en la superficie, que buscan siempre respuestas simples, que sirvan para argumentar y no para solucionar. Es mi humilde opinión. Desde afuera, desde lo que veo. Puedo estar equivocada, por supuesto, y lo admito. Ahora vamos a ver cómo considero yo o qué considero yo que tiene que pasar para que una persona se adapte a una sociedad, a la sociedad nueva a la que llega, sea esta cual fue. Y bueno, vamos a empezar por compartirles un artículo que escribí en el año 2014
en diciembre para ser más exactos, y que se llama Es Cultural. Y dice así, nos ha pasado a todos los inmigrantes, quien más, quien menos, todos tuvimos nuestro choque cultural cuando llegamos al nuevo país adoptado. Hasta donde he podido observar, quienes llegan con la idea firme de que sea algo temporal, les cuesta más adaptarse que aquellos que llegan dispuestos a encontrar su lugar en el mundo y un cambio de vida. Nosotros hemos pasado por las dos etapas. En un principio, pensamos que vendríamos solo por unos 5 años, cosa de salir de la crisis y volveríamos. Mientras eso creíamos, todo lo que observamos nos parecía negativo. Deslucía frente a lo que conocíamos y sentíamos como parte de nuestra identidad argentina. No pasó mucho tiempo, un año más o menos calculen, cuando nos dimos cuenta que este era nuestro lugar y que no íbamos a volver. Por mucho que quisiéramos a nuestro país de origen y que extrañáramos mucho y a muchos. A partir de ese momento, de esa convicción, nuestra mente hizo un clic. Empezamos a entender que vivíamos insertos en una cultura diferente, que los extranjeros éramos nosotros y que no podíamos esperar que todo un país se adaptara a nuestra cultura, sino más bien debíamos procurar que pasara todo lo contrario. Empecé a entender muchas actitudes de los israelíes que en un primer momento me disgustaban y hasta les encontré justificación. Me permití conocerlos más. Entonces, en el año 2006, nos envolvió la guerra y confirmé algo que yo ya venía observando, y es el enorme corazón del israelí, su solidaridad. Y me enamoré aún más de este pueblo y supe que con guerra y todo había llegado a mi lugar en el mundo. Esta semana leí una frase de Golda Meir que dice que nadie sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción posible. No es cita textual. Todo inmigrante sabe eso, pero quienes elegimos pueblos que viven algún duro conflicto de manera constante, aún más. Esa fortaleza es cultural ya en Israel. Es parte arraigada de su gente. La sensación de lo efímero de la vida, de que la muerte puede estar a vuelta de la esquina, en la pizzería donde te sentás a comer con tu familia, en el autobús que tomas rumbo a tu trabajo o en la sinagoga a la que vas a rezar pidiendo un poco de paz para tu pueblo, hace del israelí un ser impaciente. Sienten que no tienen tiempo para perder y por eso es tan difícil que respeten turnos o lugares en las filas. El saber lo importante de contar con los demás en los tiempos de conflictos los hace abrir las puertas de su casa con liberalidad y ser capaces de compartir todo con los demás. Es cultura, una cultura basada en las vivencias de un país que siempre ha debido luchar para sobrevivir desde su fundación. He leído a otros inmigrantes en otras partes del mundo quejarse por cosas que para quienes vivimos en Israel nos parecen nimiedades. Claro que puedo entender a pesar de ello, pero me queda claro que esas quejas vienen de la mano de la falta de adaptación. Como inmigrante, he aprendido que no importa cuán amigable sea el entorno, qué tan solos o acompañados estemos. Tiene mucho que ver con nuestra actitud personal y nuestra decisión. A partir del momento en el que decidimos que queremos poder vivir adaptados al país elegido, nuestra visión y nuestra mente empiezan a transformarse y todo nos resulta más aceptable. Aunque haya cosas que tardamos más en entender, debemos comprender que todo tiene un porqué y que a nosotros mismos nos corresponde encontrarlo. Esta foto, que es media media, la tomé volando hacia Israel en febrero del año 2003, cuando emigramos. Entonces tenía una cámara que era casi de juguete y yo todavía no había hecho el curso de fotografía. Valga la justificación. Bueno, en septiembre del año 2016 escribí, o sea, 2 años después más o menos, escribí Emigración y Adaptación. Entonces había pasado 13 años y medio, ahora ya 21, más de 21 que vivimos en Israel. Aclaro que no soy socióloga, ni psicóloga, ni antropóloga, ni nada por el estilo. Lo que sí soy es una persona muy observadora. Haciendo memoria a mi proceso como inmigrante hasta llegar a la adaptación y habiendo estado y estando rodeada de inmigrantes,
he podido notar que ese proceso es casi igual en la mayoría. Por supuesto, siempre hay excepciones, incluyendo a quienes no logran completar todas las etapas y se vuelven antes. Supongo que tiene que ver, haciendo una burda comparación, con el umbral del dolor físico, pero intuyo que también hay un umbral de dolor psicológico, y es en relación a él que algunos logran permanecer y otros no. Algunos de los que se volvieron lo hicieron a su país de origen. Otros han elegido otros destinos alternativos. Desconozco si han logrado completar el proceso en esos otros países. Por lo que he hablado con gente que ha emigrado a otros lugares, Israel no es el país más difícil para adaptarse. Pero hay que reconocer que sí tiene una gran dificultad, sobre todo para quienes venimos de países americanos. Cuando uno está recién llegado, da la sensación de que acá es todo al revés, no solo la dirección de la lectoescritura. Yo he llegado a sentir que para poder adaptarme debía dar vuelta a mi cabeza. Haciendo un repaso, decía, he llegado a identificar las siguientes etapas. La primera es la etapa turística. Le puse ese nombre porque cuando somos recién llegados, aunque ya estemos en la casa que vamos a ocupar de ahí en más, aún no terminamos de darnos cuenta que bajamos del avión. Estamos en un tiempo de maravilla, el cual durará según qué tan rápido nos insertemos en la rutina. Al principio no nos sentimos ciudadanos, ni siquiera inmigrantes. Mezclado con el temor, la incertidumbre, la tristeza de lo dejado atrás, la esperanza de una mejor vida, sentimos la maravilla de lo nuevo. Cual turista que llega por primera vez a un país, empezamos a descubrirlo todo, a probar nuevos sabores, a sentir nuevos aromas, y cada lugar nuevo que conocemos nos encanta, y todo nos resulta curioso y raro. Si encima, como era nuestro caso, no conocemos el idioma, esa sensación supongo se intensifica. La segunda le puse el de nombre duelo comparativo. Esta etapa comienza junto con la rutina. Ya entendimos que bajamos del avión. Ya tomamos conciencia de no estar de paso. Ya empezamos a ir al Ulpan, estudio de hebreo. A nuestros hijos, los que vinimos con ellos, ya empezaron las clases y ya hemos completado nuestros trámites para ser reconocidos como ciudadanos, para recibir servicios de salud y bancarios. En 6 meses llegará el momento de buscar trabajo, porque terminará el Ulpan y por ende el subsidio del gobierno. Empezamos a sentir más las ausencias, a extrañar. Con la nostalgia llega mucho más que el tango. Llegan las comparaciones. Todo aquello que nuestro país de origen nos parecía una porquería y que incluso llegó a ser parte de nuestros argumentos para irnos, empieza en nuestra mente a sufrir una especie de transformación. De golpe todo lo opaco recibe brillo y esas cosas dejadas atrás con alivio en su momento se las extraña y nos parece maravillosas en comparación a donde estamos, donde todo nos parece una porquería y nos preguntamos cómo un país tan desastroso puede estar entre los primeros del mundo y por qué el país que dejamos atrás, que es infinitamente mejor, está entre los del tercer mundo. Nos damos cuenta que lo que en un principio nos parecía maravilloso es todo lo contrario y todo lo vemos negativo. La tercera etapa la llamé una mochila pesada. Esta etapa suele venir de la mano de la anterior, es decir, de la que les mencioné recién, del duelo comparativo. Es que es la que afecta sobre todo a las parejas. El desarraigo es una mochila dura de llevar y a todos nos afecta al principio. Duración de este indeterminada y según el carácter de cada uno. Quienes vienen solos afirman que es lo más difícil porque tienen que soportar en soledad tan dura carga. Sin embargo, estar en pareja no sé si alivia tanto como creen. Soy testigo que aquellas parejas que ya venían con conflictos desde su país de origen se terminaron separando aquí. Y aquellas que veníamos más afianzados y sin mayores problemas de pareja, los hemos tenido en esta etapa. Y es que al estar, y es que estar acompañado no necesariamente alivia, porque cada uno tiene su propia mochila que cargar. Y cada uno también espera que el otro le ayude a cargar la propia. Pero el otro no puede, porque está con la propia carga. Y es precisamente ese punto el que causa el conflicto. Ambos extrañan, ambos tienen nostalgia, ambos sienten incertidumbre por el futuro
y temores lógicos ante lo desconocido que está por venir. Cuando la pareja no venía con conflictos previos y hay mucho amor, es posible poner el freno a tiempo y darse cuenta de dónde está el problema para no dejarse arrastrar por él. Si hay parejas que están dispuestas a emigrar pensando que la solución a sus dificultades de pareja estará en un cambio de escenario o de vida, lamento desilusionarlos. La cuarta la llamé comenzando la adaptación. Esta etapa llegó solo si logramos superar con éxito las anteriores y entendemos la necesidad de adaptarnos para poder vivir más tranquilos y felices. De la manera de la mano de la decisión de querer lograrlo, llega la comprensión de esas cosas que antes no me gustaban y que ahora, aunque no lleguen a gustarnos tampoco, somos capaces de comprender y encontrar justificación. De eso les hablé un poco en el artículo anterior. Hay pequeños detalles que nos ayudan a sentir y a entender que ya somos parte de la sociedad. Uno de esos detalles, por ejemplo, y que yo recuerdo que hasta sentí emoción, fue votar. Recuerdo que cuando lo hicimos por primera vez, ya llevábamos como 3 años en el país y estuvimos de acuerdo en que entonces sí, ya podíamos decir que éramos israelíes, aunque tuviéramos la ciudadanía desde el principio. No era un papel el que nos hacía sentir un ciudadano más, sino saber que estábamos participando de esta sociedad, sentir que estábamos colaborando con nuestro pequeño granito de arena en la toma de decisiones. Empieza una nueva transformación, una visión más equilibrada de lo que nos rodea, donde somos capaces de ver lo bueno y lo malo. También volvemos al equilibrio respecto a nuestro país de origen y entendemos que aquello que vimos opaco antes de dejarlo realmente es opaco y desluce en comparación al país que adoptamos. Pero también rescatamos cosas que antes no veíamos o nos pasaban desapercibidas cuando vivíamos allí. La quinta etapa ya es directamente la adaptación. Cuando aún nos quedan afectos en nuestro país de origen, es normal que aún los extrañemos cada tanto. Claro que nos duele cuando algo le va mal a la tierra que dejamos, pero ya no estamos tan pendientes de ella. Si además logramos la posibilidad de viajar en algún momento de visita, esa necesidad se vuelve menos imperiosa. Ya no extrañamos los sabores y aromas, que igual disfrutaremos si vamos, porque nos hemos adaptado tanto a los de aquí, que son los que añoramos cuando estamos afuera. Por supuesto que ayuda mucho haber logrado nuevos afectos, sea en tu idioma madre o en el país, en el del país de adopción, y si encima tenés más familia, bueno, muchísimo mejor. El tiempo que tarda en llegar a esa etapa depende de muchos factores, que no son necesariamente los mismos para cada uno, porque depende mucho de la personalidad y la historia de cada cual. Para mí, la mayor señal de adaptación es algo que me acaba de pasar mientras escribía, que buscando un sinónimo pensé el equivalente en hebreo antes que en español. Y hay un detalle que creo que también es de gran ayuda: encontrar la ciudad donde uno se arraiga y siente que es el mejor lugar del país en el que puede estar, aunque se termine mudando como nos pasó a nosotros hace un par de años. Alguna etapa me puedo haber olvidado. Los profesionales puede que deseen corregirme y habrá quienes hayan vivido estas etapas quizá en otro orden o de otra manera. Quizá no vivieron todas ellas, pero seguro que algún punto en común encontramos todos. Y eso es uno de los puntos que más ayuda a la adaptación: apoyarse en los puntos en común en lugar de en las diferencias. Y en esta foto puse como pie de foto: emigrar implica cerrar una puerta para abrir otra. El problema mayor para lograr la adaptación es cuando la puerta que dejamos atrás queda entornada. Bueno, eso es todo. Espero haber, como dije en el artículo, haber aportado mi pequeño granito de arena que sirva, que les sea útil tanto a los que emigraron y les cuesta adaptarse, como a aquellos que están pensando en emigrar o aquellos que reciben en sus países a los inmigrantes y por ahí no entienden mucho por lo que están pasando. Bueno, como antes de despedirme, como me despido siempre, y antes de olvidarme, como me olvido siempre, les quiero recordar que le den me gusta al video y si no están suscritos, se suscriban. Y bueno,
como siempre les digo, que tengamos paz.